Me has colocado en una situación en la que dudo de mi habilidad para relatar. Jamás imaginé que me encontraría en este lugar. ¿Es posible que haya ignorado las señales de advertencia por un periodo prolongado? Los pequeños detalles que debieron alertarme sobre la tensión que se palpaba entre nosotros como un misterio que preferíamos guardar para nosotros mismos. Sin embargo, permíteme regresar al inicio antes de continuar. Resido en Austin, Texas y me llamo Sally. Tengo 38 años de edad. Franklin. Y llevo 8 años de matrimonio. Nuestra historia de amor no era como sacada de un cuento de hadas en el momento en que nos enamoramos. Tanto él como yo enfrentábamos dificultades. Y nuestras familias estaban intentando colaborar. Siempre ha sido un individuo confiable y bondadoso. Pero en estos días percibo cierta ausencia en su comportamiento. ¿Comprendes el significado de mis palabras? Es importante mantener esa conexión especial a lo largo del tiempo, no debes dejarla escapar. Franklin se encuentra constantemente ocupado a causa de sus responsabilidades laborales. Debe asistir a reuniones y viajar. Lo que me deja en casa sola con el eco de un hogar deshabitado. En ocasiones me cuestiono siquiera me observa. ¿Alguna vez experimentas esa sensación de pasar desapercibido dentro de tu matrimonio? Les presento a mi sobrino. Henry. A sus 20 años. Muestra una confianza en sí mismo que resulta envidiable para quienes son mayores. Una vez más. Henry lucía delgado. Con el cabello alborotado y desplazándose en su tabla de skate. Durante mi matrimonio con Franklin. He sido testigo de su evolución como persona a lo largo de los años. A pesar de que alguien haya presenciado aspectos de mi vida que Franklin podría haber pasado por alto. En ocasiones. Su mirada se posaba en mí durante un lapso prolongado. Y su sonrisa mostraba un toque travieso. Reía mientras creía que no tenía importancia. Aunque generaba en mí una sensación que prefería ignorar. ¿Te ha ocurrido algo similar alguna vez? Esa sensación inexplicable al darte cuenta de que alguien te percibe de una forma inapropiada. Aunque no se limitaba a lo superficial. Esa era la pequeña frase que mencionaba cuando hablaba con Sally. Luces preciosa con esa indumentaria. Su actitud se situaba en un punto intermedio entre lo gracioso y lo intrigante. O como su mano rozaba la mía mientras íbamos juntos por la cocina. Decidí para mí mismo que simplemente se trataba de una casualidad. Intenté borrarlo de mi mente diciéndome que lo estaba convirtiendo en un tipo de mujer. A pesar de todo, llega a considerar pensamientos de este tipo. Pero la soledad provoca comportamientos peculiares. Deseas que el tacto sea apreciado por todos y que establezca una conexión contigo. Aunque no fueran ellos. Siempre había alguien demasiado ocupado para darse cuenta de que nuestra casa se volvía cada vez más tensa. Quizá esa sea la causa de por qué Henry y yo entramos tan fácilmente en este peculiar vínculo. A pesar de que no habíamos traspasado ningún límite. La línea se encontraba presente. Frágil y a punto de ceder. Tras ese momento, la noche transformó por completo la situación. Antes de nada, permíteme hacerte una pregunta. ¿Recuerdas la última vez que alguien te observó con la intensidad de ser el centro de su universo? No olvides las emociones que experimentaste. Ya que ese es el punto de partida de la narración. En aquella noche, la residencia se encontraba sumida en un silencio abrumador. Esa noche, Franklin había realizado una llamada temprana. Mostrando una voz ruda y apurada. Sally. Debo marcharme de la urbe. No puedo faltar a una reunión de repente, será breve. Aunque solía estar acostumbrada a su ausencia. Esta vez fue una experiencia distinta. Quizá fue porque no se tomó el tiempo de averiguar si estaba bien estando solo. Quizá se debió a que ya no me preocupa lo bastante como para resultar lastimada. Así que decidí servirme una copa de vino y apreciar la sensación de líquido refrescante en mi paladar. Después de eso, entré sigilosamente en mi cuarto. Si Franklin no hubiera estado presente, sería yo misma quien se habría reconocido como mujer. Mientras me acercaba a un objeto suave y liso que me brindaba una sensación reconfortante. Las sombras bailaban en las paredes iluminadas por la tenue luz de una vela. Eran el tipo de cosas que solían encantar a Franklin. Pero que hacía mucho tiempo que no tenía en mente. ¿Comprendes la idea?
Esa diminuta pieza de lujo que sostienes con ilusión de que se activa algo. Solo para darte cuenta de que en verdad está destinada exclusivamente para ti. Tenía mi laptop colocada junto a las almohadas. Al acostarme, mis dedos se detuvieron brevemente sobre el teclado. Disfruté viendo una película. Algo que no había hecho en bastante tiempo. Las escenas resultaban tan irresistibles que me erizaban la piel y me dejaban sin aliento. Permití que tomara el control de mi existencia. Por una vez. Pude relajarme sin tener que ocuparme de los platos en el fregadero ni de los emails pendientes. Que requerían respuesta. Shelley no se limitaba a ser una esposa o una madre. Sino que simplemente era una mujer. La visión en la pantalla provocó una respuesta en mi organismo. De a poco. Comencé a entrar en calor. En ese instante. La puerta se encontraba entreabierta. No le di muchas vueltas a ese asunto. Al final. La casa debería estar desocupada. Después de nuestra conversación. Me comentó que saldría más tarde con sus amigos. Pero no lo he visto desde entonces. Al principio creí que se trataba de un ave. Pero después percibí el ruido de pasos. Sobre el suelo de madera. Mi corazón se detuvo por un instante. Decidí para mí mismo que no tiene relevancia. La vivienda se encuentra en constante movimiento y los suelos emiten sonidos al caminar, por lo tanto. No hay motivo de alarma. La película me sumergió de nuevo en las almohadas. A pesar de que hubo más bullicio esta vez. En esta ocasión. Mi corazón palpitaba con mayor intensidad mientras notaba cómo mis dedos se quedaban inmóviles en las delicadas sábanas. La voz sorprendió tanto a Shelley que estuvo a punto de dejar caer su laptop. Y así era Henry. Hola. Henry. ¿Qué te trae por aquí? Me expresé de manera acelerada y con cierto temblor en la voz. Expresó en tono discreto y con cierto remordimiento su sorpresa inicial. Mi intención no era causarte miedo. Hubo un cambio en los planes. Decidí regresar a casa pronto al divisar su silueta en la entrada. De inmediato rodeé con mis brazos las sábanas. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Desvió la mirada brevemente y regresó a su ordenador portátil antes de apagar el mío. Lamento interrumpirte. La manera pausada y delicada en que lo expresó provocó que mi estómago se revolviera al intentar encontrar una respuesta. El calor ascendía por mis mejillas. ¿Qué palabras podía expresar a pesar de sentirse sin compañía? No me prestes atención. Por favor. Estaba disfrutando de una película. Expresé con un tono de voz inseguro. Efectivamente. Tenía pleno conocimiento de la situación y esbozó una suave sonrisa al recargarse en el umbral de la puerta. La película no parece ser del estilo que Franklin y tú suelen ver juntos. Entre nosotros. Se podía percibir la densa y pesada atmósfera que nos rodeaba. No se marchó. Al cerrar la puerta. No me concedió el espacio que tanto anhelaba. Por el contrario. Permaneció inmóvil frente a mí y me observó con tanta intensidad que me erizó la piel. Limpié mi garganta con el fin de recuperar cierto grado de dominio sobre la situación. Requería algo. Solo quería verificar que estuvieras en buen estado. Expresó con tono más apacible. Se te veía como si no estuvieras prestando atención. Ambos permanecimos inmóviles por un instante mientras las palabras se suspendían en el ambiente. Tanto en el aspecto físico como en el mental. Experimenté la liberación de la pasión. La soledad y la frustración que había mantenido guardadas por un largo periodo. Todo se encontraba allí. Justo bajo la capa exterior. Henry se acercó a ella al notar su presencia. Al entrar en la habitación. Tomé una bocanada de aire. Su poder era impresionante y su carisma irresistible. Shelley murmuró con apenas un hilo de voz. ¿Estás completamente segura de que te encuentras bien? La pregunta que formulaste tenía un tono intenso. Como si no solo te interesara lo que sucederá esta noche. Indagaba acerca de la falta de Franklin y de la creciente tensión que había surgido entre nosotros a lo largo de varios meses. Asentí afirmativamente con la cabeza. A pesar de mi voz débil. Mi silencio comunicaba más que cualquier palabra en ese momento. Henry me observó fijamente con sus penetrantes ojos oscuros. Su voz. Baja y decidida. Mencionó que Franklin quizás no se daba cuenta.
Mientras tanto, yo sentí un nudo en la garganta. El sentido que se esconde tras las palabras sumergiéndose en Henry. No es posible, me dijo con calma, cortando mi intervención por un instante. Sentía como si el mundo hubiera decidido detener su rotación en mi cabeza. Corría con numerosas justificaciones de por qué era incorrecto, ya que era inevitable. Y era imperativo terminar con ello. Sin embargo, mi propio cuerpo me falló. El calor previo aún persistía. En cualquier circunstancia. La situación se había agravado y me detestaba por ello. Detestaba cómo sus expresiones afectaban mi estado emocional. La manera en que su mera existencia ocupaba por completo la habitación, impidiendo cualquier atisbo de reflexión lógica. Henry permaneció a distancia, sin embargo. No retrocedió en ningún momento. Aguardaba algo desconocido para mí, sin embargo. La tensión entre nosotros era evidente. Imposible de negar. Se encontraba en la necesidad de elegir. Te has encontrado en la situación de estar en el borde de un precipicio, consciente de que un mal movimiento te llevaría a caer en picado, pero sin poder retroceder. En ese instante me encontraba en esa posición, entre lo adecuado y lo inapropiado, ante la disyuntiva entre tus deseos y la conciencia de lo vedado. ¿Cuál habría sido tu elección? Te explicaré el motivo. Esa noche todo dio un giro inesperado. Al día siguiente de esa noche resultó extremadamente molesta. Al despertar, decidí levantarme antes de lo acostumbrado, con la intención de no encontrarme con Henry en absoluto. Mientras deambulaba por la casa, todos los ruidos parecían más fuertes. Desde el tintineo de una cuchara golpeando mi taza de café hasta el roce de mis pantuflas en el suelo de madera. En medio de un silencio abrumador, percibía que Henry me esquivaba o tal vez era solo una ilusión mía. Al abrirse la puerta, escuché un crujido y me quedé inmóvil por instinto. Los pasos resonando en el corredor despertaron una sensación de nerviosismo en mí, seguida de una extraña y clara expectativa. No recibí el saludo habitual. No fue un simple buenos días. No. En su lugar, caminó junto a mí con una actitud firme y sus ojos fijos en algún punto más allá de mi presencia. Como si yo fuera invisible. Sin embargo, la rigidez de sus hombros y la tensión en su mandíbula revelaban mucho. ¿Te has percatado alguna vez de que alguien guardaba en su interior una tormenta de sentimientos? Como si estuvieran conteniendo todo justo por debajo de la superficie, a punto de explotar. Fue precisamente lo que experimenté con Henry al amanecer. Mi jornada estuvo envuelta en una bruma de sentimientos encontrados al recordar lo sucedido la noche anterior. Sentí como mis mejillas adquirían un tono rojizo por la vergüenza que me invadía. A pesar de ello, una parte de mí se sentía avergonzada y emocionada al mismo tiempo. No podía evitar fijar la mirada en sus ojos, en la intensidad constante de su mirada, hasta que finalmente la culpa se apoderó de mí. ¿De qué manera era posible experimentar esos sentimientos por Henry? Siendo mi hijastro. A pesar de todo, no pude evitar sentir la emoción que me invadió al recordar lo que dijo. Jamás imaginé que te encontraría en esa situación. La jornada se prolongó, la atmósfera cargada de tensión entre nosotros se hizo densa e insoportable al caer la noche. Su agotamiento no se debía a la actividad física, sino a la continua vorágine de pensamientos y sentimientos de los que no lograba liberarse. Ya era tarde, casi a medianoche, cuando percibí el sonido de la puerta principal siendo abierta. Arroyo. Permanecía en la cocina, velando por una taza de té y buscando apaciguar mis pensamientos agitados. Henry se calló, evidenciando que había estado consumiendo alcohol. Su cabello estaba suelto, despeinado, y mostraba una despreocupación en su forma de moverse que él no solía ver. Mientras se recargaba en la barra de la cocina, Sally habló con voz suave y pausada. Experimenté tensión en mi cuerpo. Esa fue la primera ocasión en que mencioné mi nombre durante el día. Henry, ¿cómo te encuentras? Interrogué con un tono de voz mesurado y atento. Dejó escapar una risa carente de alegría, mientras se pasaba la mano por su melena revuelta. Me encuentro en buen estado. Vaya pregunta tramposa. ¿Verdad?
Me levanté con la intención de conducirlo hacia la cama, sin embargo. Se aproximó con paso pausado y decidido. En un instante, modificó su tono a uno más suave. Más directo. Henry expresó su necesidad de entablar una conversación contigo. Te encuentras bajo los efectos del alcohol. No importa lo que sea. Puede aguardar hasta la mañana. Su mirada no se mantuvo fija en la mía. Es imposible. Necesito expresar esto. El tono de su voz me obligó a detenerme de inmediato. Anoche ha estado en mis pensamientos. Empezó a decirme cosas duras. El significado es que no puedo sacarlo de mi mente. Sentí como si mi respiración se hubiera bloqueado en la garganta. Henry. No interrumpas. Permíteme concluir. Expresó mientras se acercaba más. Por favor. Te pido que prestes atención a este audio. Mientras seguía escuchando su voz suave y titubeante. Percibí como mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho. Expresó que no tenía intención de encontrarse conmigo y, mirándome a los ojos, añadió que al final lo hizo. Aunque luego se detuvo y negó con la cabeza. Algo se despertó en mi interior. Algo que no veía venir. Henry es el nombre que se menciona. Inicié mi voz suavemente. Casi en un murmullo. Sería conveniente no hacerlo. Mantuvo su voz firme sin ser interrumpido. No pretendas que no experimentaste eso. Además, sus palabras quedaron grabadas en mi mente como si hubieran sido congeladas. Permanecieron en el aire, desafiándome a rechazar la realidad. No me encuentro en la etapa de la infancia. Su voz se tornó más suave al pronunciar, Sally. No me limito a ser tu hijo por matrimonio. Anoche, como hombre, experimenté una nueva percepción al mirarte. Me di cuenta de que he estado observándote de manera distinta desde hace un tiempo. En este momento, su confesión me estremeció de arriba a abajo. Tenía el deseo de alejarme lo máximo posible de esa persona. Pero mis pies parecían estar firmemente sujetos al suelo, impidiéndome moverme. Esta situación no es la adecuada. Logré expresarme. Temblaba mi voz. Quizás sus ojos no lo reconocieron. Mis seres queridos siempre estuvieron a mi lado. Aunque ahora siento una distancia palpable entre nosotros. Una fuerza magnética generó un crujido tenso. Era imposible no prestar atención a Henry. Mientras él se acercaba un paso más. Pronuncié mis palabras titubeantes. Expresando nuestra incapacidad. ¿Cuál fue la razón por la que su voz apenas se escuchaba en un susurro? Ruego que me proporciones más detalles para poder ayudarte mejor. Hazme saber que no te encuentras tan bien. Me dispuse a expresar mi desacuerdo. A señalarle que se encontraba en un error. Sin embargo, las palabras se resistían a salir. Ya que en realidad lo que experimentaba era un profundo sentimiento. La fuerza de su mirada. La voz refleja una vulnerabilidad cruda. Algo se despertó en mi interior. Algo que no podía comprender. Algo que no deseaba reconocer ni siquiera ante mí misma. Henry. Te suplico. Murmuré con la voz entrecortada. Esto no corresponde. Justo cuando estaba a punto de concluir. Alargó sus dedos y los acercó a los míos. La sensación fue electrizante. Recorriendo cada rincón de mi ser. Su voz temblorosa expresó que no podía sacarte de su mente. Recordando cómo te miraba la noche anterior y deseando que el momento se detuviera mientras apretaba la mandíbula. Además de apartar mi mano. La cruda realidad de la situación caía sobre mí. Es necesario que esta situación cese. A pesar del tumulto en mi interior. Mantuve mi tono de voz firme. Su gesto de acuerdo fue pausado. Indicando que no era posible llevar a cabo esa acción. Un sentimiento que combina pesar y anhelo. Disculpándose. Su voz apenas se escuchaba. Mi intención no era incomodarte. Por eso se giró y se marchó. Dejándome sola en la cocina. Con mi corazón latiendo rápido y la carga insoportable de todo lo no expresado en esa noche mientras reposaba en la cama. Era imposible evitar repasar el enfrentamiento en mi cabeza. La mirada de Henry. La intensidad en su voz, me había impactado profundamente.
¿De qué manera llegamos a este punto y cuáles son las posibles direcciones que podemos tomar a partir de ahora? ¿Te has encontrado alguna vez en una circunstancia en la que resulta difícil distinguir entre lo que está bien y lo que está mal? ¿Dónde cada decisión parece ser la equivocada? Fue justo en ese lugar donde me descubrí a mí mismo. Y lo más complicado fue que en realidad no estaba convencido de desearlo. Esa noche, me resultaba imposible conciliar el sueño. La atmósfera se cargaba con la tensión de la confesión nocturna de Henry. Opresiva y abrumadora. Cada vez que mis ojos se cerraban, su imagen aparecía en mi mente, mostrando su vulnerabilidad sin filtros. Como sus labios se movían con inseguridad al expresar el deseo implícito en sus palabras. Ante lo que experimentaba, intentaba convencerme de que no significaba nada. De que solo era un instante de fragilidad para los dos. Sin embargo, en el fondo de su ser, era consciente de la realidad. Entre nosotros algo había cambiado irreversiblemente. En la noche siguiente, reinaba un silencio inquietante en la casa. Henry y yo habíamos estado evitándonos, sorteando con cuidado la creciente tensión sin siquiera mencionarla. La sensación era como si estuviéramos al borde de algo riesgoso. Algo que ninguno de los dos se animaba a mencionar. Mientras hojeaba una revista en la sala de estar. Mi estado de ánimo se veía afectado cuando Henry hizo acto de presencia. En el momento en que entró, su sola presencia inundó la habitación y mi corazón comenzó a latir más rápido. Escuché su voz titubeante. Levanté la vista, esbozando una sonrisa relajada. Escuché cómo dudaba en la entrada. Como si estuviera indeciso sobre si permanecer o marcharse. Después se aproximó poco a poco, moviéndose con decisión pero mostrando cierta indecisión. ¿Sería posible entablar una conversación? Interrogó con voz apacible. Dejé el periódico. Mi corazón palpitaba intensamente ante lo que conocías. Las palabras que pronunciaste. Su mirada fija en la mía. Resultaba imposible apartar la vista debido a la fuerza de su mirada. Tomó asiento a mi lado en el sofá. A una distancia tan cercana que pude percibir el calor que emanaba de su cuerpo. Henry y yo no deberíamos seguir adelante. Intenté decir. Pero fui interrumpida. Recuerdo sus palabras susurradas. A pesar de que sabemos que no es lo correcto. La situación sigue igual. Mis sentimientos se basan en lo que me dice. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Sabes lo que significa encontrarte a diario? Su voz seguía temblorosa al expresar su amor por ti. Comprendiendo que no puede estar contigo. Intenté hablar. Pero no pude articular ninguna palabra al abrir la boca. Shelley mencionó con tono más dulce. Tu belleza es deslumbrante. Tu astucia es admirable. Encarnas todo lo que anhelo y me estás enloqueciendo. Me quedé sin respiración con lo que confesó. Era consciente de que tenía que concluir con aquello. Detenerlo antes de que avanzara más, sin embargo. Me encontraba inmóvil. Sin capacidad de articular palabra. Hasta que finalmente alargó su mano y rozó mi brazo. El contacto resultó ser ELC. Provocando una oleada de calor que recorrió todo mi ser. Fue un acto tan sencillo. Tan inocente en apariencia. Pero se percibió como algo mucho más profundo. Por favor. Henry. Expresé mi voz en un leve murmullo, sin embargo. Él permaneció en su lugar. Por el contrario. Sus dedos se entretuvieron dibujando una marca en mi brazo que provocó una sensación de hormigueo en mi piel. Su voz apenas se escuchaba al decir que no se sentía tan bien. No logré hacerlo. Ya que en realidad lo experimenté. Antes de lograr detenerme. Alcé mis dedos y los acerqué suavemente a los suyos. Un acto tan insignificante. Sin embargo, tuvo un impacto enorme. Como traspasar una barrera invisible que permanecería intacta para siempre. En nuestra interacción. Los anhelos implícitos que ambos hemos contenido estallaron con tensión. Emergiendo a la luz. Con voz temblorosa. Shelley expresó que no podía sacarte de su mente. Acercándose a centímetros de mi rostro. Su aliento. Cálido y envolvente. Rozaba mi piel. Le susurré a Henry que lo que estaba haciendo no era correcto. Pero a pesar de mis palabras.
No me alejé. Titubeó al mirar fijamente mis ojos en busca de algún indicio de desaprobación. Y al no hallar ninguno, acortó la distancia entre ambos. Al inicio, el beso fue delicado. Apenas un roce leve de labios que me estremeció de arriba a abajo. Con el tiempo, se intensificó. Sus manos acariciando mi rostro mientras nos acercábamos más. Parecía que una especie de maleficio había liberado toda la tensión y el deseo que habíamos estado reprimiendo. En ese instante de conexión, sus labios se mostraban suaves y decididos. Su caricia era delicada pero firme. Cuando sus manos rodearon mi cintura y me atrajeron hacia él, sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido, provocando en mí una sensación de deseo abrumador. Sally susurró junto a mis labios, expresando una urgencia evidente en su voz. Era consciente de la necesidad de detenernos, de que estábamos sobrepasando un límite del que no habría vuelta atrás. Sin embargo, me resultó imposible apartarme. Bajaron sus manos, su contacto provocando una llama en mi interior que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Resultaba emocionante y, a la vez, aterrador. Al mismo tiempo, experimenté una combinación intoxicante de anhelo y remordimiento que me dejó aturdida al momento de nuestra separación. Los dos jadeábamos, con nuestros rostros muy cerca. Expresé con voz temblorosa: no podemos seguir adelante. Aunque sé que no puedo resistirme. En un instante, yo también me vi incapaz. Permanecimos sentados en ese lugar, observándonos mutuamente en un silencio abrumador. La verdad de nuestras acciones estaba desvaneciéndose, reflejando la fuerte unión que existía entre nosotros. ¿De qué manera logras distanciarte de algo que te produce tanto placer, aún sabiendo que es incorrecto? Mientras observaba a Henry abandonar la habitación, me atormentaba esa incógnita. La mirada que tenía reflejaba un sentimiento de pesar y deseo. Y mientras permanecía sentada a solas, mis labios aún sentían el cosquilleo de su beso. Tenía plena seguridad de un hecho. Todo cambiaría radicalmente. Al día siguiente, la mañana resultaba inaguantable. Tomé asiento en la cocina, con las manos temblorosas. Sujetaba una taza de café que no podía disfrutar, evitando mirarse en el espejo. Sentía temor al confrontar mi propio reflejo y la culpa reflejada en él. ¿Cuál era su acción? Había sobrepasado un límite que ya no podría revertir. Y la situación empeoraba. Dudaba de si disfrutar plenamente de cada instante de aquella reunión clandestina. Recordaba la calidez de los besos de Henry, la llama que había surgido en mi interior tras mucho tiempo de soledad y frialdad. Después surgió el sentimiento de culpabilidad, intenso y agobiante, por haber traicionado a Franklin. De esta manera. Franklin, mi cónyuge, el hombre al que había prometido amar y respetar. Mientras mi pensamiento estaba centrado en él, una vez más mi mente se distrajo. Cuando pensé en ello, me di cuenta de que había sido un desacierto. Un instante de fragilidad. ¿Realmente sucedió así? Quizás era un deseo largamente esperado. Fue gracias a Henry que descubrí una necesidad que no había percibido antes. Después surgió la interrogante más trascendental. ¿Cuál era la información que revelaba acerca de mi relación conyugal? ¿En qué momento nuestra relación con Franklin había perdido su profundidad? Compartimos un hogar y una existencia juntos. Sin embargo, no demasiado. Él se mostraba distante y preocupado. Y yo ya no hacía esfuerzos por acercarnos. Desde hace mucho tiempo. La presencia de Henry había colmado un espacio vacío que ni siquiera había sido consciente de tener. Sin embargo, cubrir esa ausencia implicó un precio. Durante el resto del día, Henry me ignoró. Apenas se le veía en la casa, era como si fuera una figura fantasmal. Descendió las escaleras aquella noche con una bolsa de tela sobre su hombro. Expresó con tensión en su voz la necesidad de alejarse por un tiempo. Espera. Henry, mencioné levantándome. Requiero un espacio para reflexionar. Sus ojos me interrumpieron, rehusando cruzarse con los míos. Así transcurrieron los hechos. Es excesivo.
Tenía la intención de retenerlo para suplicarle que permaneciera. ¿Qué más podía expresar? ¿Cuál era mi autoridad para cuestionar algo después de lo sucedido entre nosotros? Salió de la habitación, dejándome sola en el centro de la sala, experimentando una sensación de soledad más profunda que nunca. Una semana más tarde, Franklin regresó a su hogar, lleno de alegría y sin percatarse de la tormenta que se gestaba en lo más profundo. De manera distraída, me dio un beso en la mejilla y comenzó a preguntar por la casa y las facturas. Los habituales temas mundanos que solíamos conversar. La situación era como de otro mundo. Me encontraba parada en la cocina, tratando de aparentar normalidad mientras mi cabeza solo pensaba en Henry, quien no había dado señales de vida desde su partida. Su contacto aún se sentía en mi piel como un recuerdo imborrable. ¿En qué lugar se encuentra Henry? De manera informal. Franklin se sirvió un vaso de agua mientras hacía una pregunta. Está pasando tiempo en casa de un amigo y mencionó de forma entrecortada la necesidad de variar de ambiente. Franklin mostró total indiferencia encogiéndose de hombros. Los pequeños de hoy en día intentaron sonreír de manera forzada, mientras que en mi pecho mi corazón palpitaba con intensidad. Cada vez que tenía que tratar con Franklin, parecía una deslealtad. En ese momento, le resultaba imposible sostenerle la mirada sin percibir que le estaba mintiendo. Aunque lo más difícil era la atmósfera cargada de tensión. A pesar de la ausencia de Henry, su influencia seguía siendo notable. La vivienda experimentaba un cambio en su atmósfera, parecía más cargada, como si retuviera el aliento, aguardando la llegada de un acontecimiento. Algunos días más tarde, me encontraba en la sala doblando la ropa cuando mi teléfono comenzó a sonar. Al posar la vista en el monitor, una sensación de vacío invadió mi vientre. Se trataba de Enrique. Necesitábamos tener una conversación. Observé el mensaje recibido. Sentí como mi corazón empezaba a latir más rápido. ¿Sobre qué tema deseaba conversar? ¿Tenías pensado comunicarte con Franklin? La idea me dejó helado hasta la médula. Redacta de forma veloz. En este momento. No es posible. Franklin se encuentra en su hogar. Recibiste una respuesta de manera casi inmediata. No me preocupa. Quiero encontrarte. Un nudo se formó en mi garganta y tuve que tragar con fuerza. Mis manos no dejaban de temblar. ¿Qué pasaba por su mente en esa ocasión? Franklin decidió retirarse a descansar temprano, dejándome sola en la sala de estar. Tomé asiento en ese lugar a oscuras. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Desde su partida, Henry había tenido un comportamiento impredecible y desconocía hasta dónde podía llegar. Se encontraba molesto y lastimado. Tenía la intención de revelarlo todo. Acto seguido. Como si mis pensamientos lo hubieran llamado. Mi celular comenzó a sonar de nuevo. Echa un vistazo a tu bandeja de entrada. El mensaje fue recibido con una expresión de desaprobación. Con el ceño fruncido. Después de abrir mi portátil, accedí a mi cuenta al iniciar sesión. Un mensaje de Henry estaba presente. Hice una pulsación sobre él. Mi corazón y mi voz. El email no tenía mucha extensión. Solo unas cuantas frases. No logro sacarte de mi mente. De nuestro vínculo. De lo sucedido entre nosotros. A pesar de ser incorrecto. No me preocupa. Necesito tu presencia. Sally. Y siento que también me necesitas a mi lado. Sentí como si mi respiración se detuviera en la garganta. Se adjuntó un archivo al correo electrónico. Mi dedo duda al posarse sobre el ratón. Movido por la curiosidad. Decidí hacer clic al fin. La imagen mostraba la mano de Henry en primer plano, reposando sobre su torso descubierto, con la piel enrojecida y los labios entreabiertos, provocando que mi corazón latiera más rápido. Observaba la imagen con las mejillas encendidas. Siento una combinación de timidez y anhelo recorriendo todo mi ser. Ha llegado un nuevo mensaje. Experimenta esa sensación 2 veces. ¿Verdad? Rápidamente cerré el portátil. Sentía como mi corazón latía con intensidad. ¿En qué actividad se encontraba?
Me estaba intentando seducir de nuevo con esto. ¿O era algo totalmente distinto? Los días posteriores resultaron inaguantables. Henry no se puso en contacto de nuevo, sin embargo. Los efectos negativos ya estaban presentes. No podía apartar de su mente la sensación de su caricia, su beso y sus expresiones. Era lo único que ocupaba sus pensamientos. Después, en una noche, mientras me alistaba para acostarme, mi móvil volvió a vibrar. Sí. Lo cogí. Al ver su nombre en la pantalla, mi corazón comenzó a latir más rápido. El mensaje, aunque breve, me impactó de repente como un relámpago. Me encuentro en el exterior. Mi mente rápida quedó congelada. Estaba presente con la intención de conversar. ¿O se trataba de algo totalmente distinto? Me gustaría saber tu opinión sobre cuál sería el siguiente paso adecuado para Sally. Expresa tus ideas en la sección de comentarios. Si deseas más adelante. Narraciones románticas. El sendero y el intrincado baile del corazón. Recuerda suscribirte a la narración de pasión. Un sombrero de lluvia. Recorramos juntos este mar de sentimientos.